Buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar las exposiciones. Somos 6 grupos, vamos a empezar por el grupo 6, por favor. Comience el grupo 6. Grupo 6. Le hice una pequeña preguntita. ¿El trabajo que hacemos ahorita lo subimos en la semana que está ahí las tareas o tenemos que hacer aparte lo que está ahí No, saliendo? esta tarea ya suban en la semana 10 porque ahorita les voy a calificar. Ya, esta exposición subimos a la semana 10. Ajá, no Ya, se fijen en la ruta. Le gracias, hice Liz. uno por grupo o todos. Todos, creo que ya están en grupos ustedes o no. Verifiquen Sí, eso, dicen, ya estamos en grupo. Ya nos puso grupos usted para esta tarea. pero verifiquen si pueden subir en grupo o individual. Ya veo yo también. Es individual, dice. Ya, entonces suban individual. Y este rato porque ya abro. A ver, el grupo 6, por favor. ¿De quién está conformado el grupo 6? Licen solo es la compañera Mangandi. Ah, ya, Milet. Comparta, por favor, su trabajo y exponga. Listen, ¿en qué semana subíamos este trabajito? La 10. Ya, gracias, Liz. Ya le comparto, licenciada, pero espérame un ratito. Licencia está compartiendo, ¿o no? Sí, se está compartiendo una página que dice el perfil de Google. No tengo toda la mañana, ya, Milet. Ahí sí se ve, Lice. Sí, Ya. pero necesito ver desde el principio, desde el inicio. Suba.
Suba, Yamilet, suba. Es que mi computadora está media mal, y por eso es que no sé qué pasa, no puedo subir. Sí, pues, sí tiene ahí la barra de desplazamiento, tiene al lado derecho de su computadora y ahí está la barra de desplazamiento, se ve clarito de aquí. Con el mouse, mueva hacia arriba y ya, o con las teclas cursoras, mueva la flecha hacia arriba del teclado. Y dices, no, que se quedó ahí mi compu. No sé qué pasa. ¿Qué hace ahora? Se quedó ahí. Deja de compartir y vuelve a compartir para ver si te vale. Y no sé qué pasa, por qué se pone. Es porque está editando. Está con el lapicito, sale ahí. Claro, por eso A digo, ver, deja de volver a ya compartir. voy a ver. Listen, Mm, ¿qué pasó? dice el compañero José que no tiene internet y no se puede conectar. ¿Se fueron, Yamilet? ¿Tiene ser? Grupo 5, por favor. Ya le dicen, ya le comparto ya. Le pasan la lista a la presidenta, por favor, que ella me comparta. Y sí se puede ver, ¿verdad? Sí. Ya. Yo voy a escoger quién expone, ¿no? Ya. A ¿Le ver. sigo pasando la diapositiva? Sí, 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 está bien. Nayeli Caiza, por favor, exponga. Ya. Bueno, Lisa, buenos días, compañeros, buenos días. El tema que me tocó exponer es desarrollo de habilidades cognitivas. ¿En qué se basa el desarrollo? Es el proceso mediante el cual las personas fortalecen las capacidades naturales, mentales necesarias para adquirir conocimientos, comprendiendo información, aprender a resolver problemas y comenzar a tomar decisiones. También este es el desarrollo que empieza desde la infancia y continúa hasta ir perfeccionando a lo largo de la vida. El desarrollo de la memoria no significa tan solo de memorizar datos, sino también de entrenar al cerebro para organizar mejor la información y recolectar con mayor facilidad. Como por ejemplo, el estudiante memoriza las tablas de multiplicar y durante un examen recuerda cuáles son las respuestas. La atención se basa en ejercitar la capacidad del cerebro
para enfocar, seleccionar y mantener la concentración de cada estudiante. Existe la atención sostenida, que es la concentración, la atención selectiva y la atención dividida. La resolución de problemas. Es un proceso mediante el cual los niños aprenden a identificar situaciones, pensar diferentes, eh, explorar y las experiencias cotidianas, también aprender a tomar decisiones y actuar de una forma más efectiva. Los principales fundamentos son como los juegos con estrategias de aprendizajes, experiencias cognitivas, participación en los trabajos colaborativos. Aquí podemos ver el cuadro sinóptico de Narváez y Faret, Brom, Rivera, Benaló, Miriam y Espinosa, Mendoza y Vijeras y de Fernández. Los aportes principales de Narváez y Faret son que promueve la comunicación efectiva de ideas. De Brom destaca la importancia de revisar y reescribir varias veces. Propone un enfoque procesual de la escritura. De Rivera en el 2020 se destaca por el uso de las fuentes confiables y la citación adecuada. Benalou del 2023 promueve el uso ético de la información y la prevención de lo que es el plagio. Miriam y Espinosa del 2022 el aporte principal es la retroalimentación y la mejora calidad del texto. Mendoza en el 2019, uso adecuado de conectores y referencias, de la coherencia, la cohesión y dan unidades a un texto. Y de Fernández, su aporte principal es contribuye al desarrollo personal y profesional. Y eso es todo. Gracias. Listo, muy amable. Grupo 5. Grupo 4, por favor. Buenos días, Licen. Ya le comparto la diapositiva. A ver, aquí está Carelis Castillo, Stephanie Kisirumbay. Stephanie Kisirumbay. Sailin. Camila. Camila Tacunchi y Daniela Jiménez. Va a exponer Daniela. Daniela Jiménez, por favor. Buenos días, Licen. Buenos días, compañero. El tema que hoy vamos a hablar sobre el desarrollo social y emocional en la educación inicial. El concepto. El desarrollo social y emocional es el proceso mediante el cual los niños aprenden a reconocer y a comprender regular sus emociones, además de relacionarse de manera adecuada con los demás desde los primeros años de vida. La importancia. Favorece la autoestima y la compañera le puedo adelantar un poquito más. Daniela, me comparten eso a la plataforma y puedo leerlo yo, ¿no? Gracias, grupo 4. Grupo 3. Bien, ahorita ya le comparto pantalla.
Dicen, disculpe, ¿Qué pasó, Michelle? me escribió Yamilet diciendo que se ha salido por error de la clase y que si la puede aceptar, que algo ha estado mal. Ya, ahorita ya está. Naomi Cisneros, Gracias. Naomi Cisneros, Cassandra Núñez, Marioxi Ruiz, Michelle Pangosa, señorita Pangosa, por favor, exponga. Ya listo. Ya. El desarrollo del lenguaje en los niños de educación inicial. La importancia del lenguaje. A ver, perdón, ya. Importancia del lenguaje. El desarrollo del lenguaje en la etapa de la educación inicial de 0 a 6 años es muy importante, ya que sienta las bases para futuros aprendizajes y habilidades comunicativas. A través del lenguaje, los niños pueden descubrir y conocer lo que hay a su alrededor, eh, lo que les permite interactuar y expresar sus emociones y pensamientos. Ya. Aquí tenemos el cuadro comparativo, los aportes de los autores sobre el desarrollo del lenguaje en educación. Ya. Narváez y Fares nos dice que el lenguaje es una habilidad que se desarrolla mediante la interacción con el entorno y la motivación del niño para comunicarse. Eh, los aportes principales que realizó. El lenguaje. Gracias. Está 6, 5, 4, 3. Grupo 2. Ya listo en un ratito, hasta compartir. A ver, Kaylee Vega, Rocío, tía. Rocío, ¿qué es? Está mal escrito, creo ahí. Timpan Luisa, creo que es. Y para visualizar. Déjeme ver los nombres. Ah, ya. Tania Barragán, Alba Ailia, Zaira Ponte. Listo.
A ver, que ponga Zaira apunte. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeras. Nuestro tema es desarrollo de habilidades motoras en la educación inicial, según Fernández. Compañera, la siguiente diapositiva, por favor. Motricidad gruesa y motricidad fina. Definición. ¿Puedes hacerle zoom, Pamela, por favor? No veo bien. Ya. Definición. La motricidad gruesa comprende los movimientos que involucran los grandes grupos musculares del cuerpo, permitiendo al niño desplazarse, mantener el equilibrio y controlar su postura. Según Fernández, estas habilidades son las bases del desarrollo físico y la interacción de un niño en su entorno. Características. Se desarrolla desde los primeros meses de vida y evoluciona de la manera progresiva. Incluye movimientos amplios que fortalecen el equilibrio, la coordinación, la fuerza, la agilidad y la orientación espacial. Objetivo principal: favorecer el desarrollo corporal, mejorar el control de los movimientos, fortalecer los músculos y permitir que el niño explore su entorno con seguridad y confianza. Un poquito, no les mucho zoom, porfis, no puedo ver los subtítulos. Ok, un poquito. Habilidades que desarrollan: caminar, correr, saltar, gatear y lanzar y atrapar pelotas, mantener el equilibrio, subir y bajar escaleras, bailar, realizar movimientos coordinados. Actividades para estimular: juegos de persecución, circuitos motores, carreras, saltos, actividades con pelotas, danza, juegos tradicionales, ejercicios de equilibrio, gimnasia y actividades al aire libre que permitan ese movimiento. La motricidad fina. La motricidad fina hace referencia a los movimientos precisos y coordinados que realizan con las manos, los dedos, los ojos. Según Fernández, estas habilidades requieren mayor control y coordinación, ya que permiten ejecutar tareas de precisión importantes para el aprendizaje. Sus características: se desarrolla de forma gradual a medida que madura el sistema nervioso y el niño adquiere mayor coordinación. Requiere concentración, precisión y coordinación entre la vista y las manos para realizar actividades complejas. Su objetivo principal: desarrollar la destreza manual, la coordinación óculo-manual y la precisión de movimientos necesarios para actividades académicas y de la vida diaria, para escribir, dibujar o manipular objetos pequeños. Habilidades que desarrollan: sujetar correctamente un lápiz, colorear, dibujar, recortar con tijeras, moldear plastilina, ensaltar cuentas, armar rompecabezas, abotonarse la ropa, abrir cierres, manipular objetos pequeños con precisión. Actividades para estimular: pintura con pinceles o dedos, modelado con plastilina, recorte de figuras, rasgado y pegado de papel, armado de bloques, enhebrado de cuentas, clasificación de objetos pequeños, dibujo y escritura inicial. Muchas gracias, Licen. Grupo 1, Buenos días, dicen, ya, espérame un ratito. Dice, cierra. ¿Me puede dar espérame otro? un momentito, ya me le di a que termine el grupo 1. Ya, ya. Listen, se está compartiendo pantalla. Sí, ahorita déjeme copiar los nombres. A ver, le voy a escuchar a Valeria. A ver, Valeria. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros.
Nosotros aquí vamos a hablar sobre el cuadro comparativo, sobre los autores de la motivación. Ya. El primer autor que tenemos es Navarez y Ferex, 2022. Su teoría principal era la motivación y la gamificación en el aula. La componente clave es la importancia de sus elementos de juego, recompensas y puntos. El enfoque pedagógico era su creación de entornos lúcidos para el aprendizaje. Un ejemplo y una aplicación en el uso de tableros de puntuación digitales. Ya. El otro autor era Brooks, motivación y diseño instruccional. También sus componentes claves eran la estructura clara y retroalimentación. Su enfoque pedagógico, secuencias lógicas y de materia. Su ejemplo y aplicación, objetivo, aprendizaje y transparentes y alcanzable. El segundo era Rivera, 2020. Su teoría de la autodeterminación adaptada, autonomía y competencia. Y su pedagógica es reglamentación informativa y constructiva. El ejemplo y aplicación en comentarios detallados sobre borradores de trabajo. Benayous 2023. Impacto del feedback positivo. Refuerzo verbal y escrito en efectivo. Retroalimentación formativa y constructiva. Comentarios detallados sobre borradores del trabajo. Miriam y Espinosa. Orientación de metas y autoeficaz. Meta de la maestría versus desempeño. Fomentar mentalidad de crecimiento. Enfatizar el esfuerzo sobre el resultado final. Mendoza y Vigueras. Motivación intrínseca versus extrínseca. Factores intensos y externos. Equilibrio entre recompensas y curiosidad. Recompensas para tareas mecánicas. Curiosidad para creatividad. Ferdaris, 2021. Motivación en entornos virtuales, contenidas y comunidades de aprendizaje. Fomentan interacción y colaboración en línea. Uso de foros de discusión, chat grupales. Los juegos de la exploración activa mediante actividades físicas, simbólicas y sociales según Fernández en el 2021. Según Fernández, el juego y la exploración activa son estrategias fundamentales para el aprendizaje infantil, ya que permite que los niños conozcan su entorno mediante actividades físicas, simbólicas y sociales, favoreciendo su desarrollo integral a través de la motivación, la imaginación y la interacción con otras personas. Los niños fortalecen habilidades cognitivas, motrices, emocionales y sociales de manera significativa, como se presenta en la imagen de juego grupal, que están aquí jugando lo que es la rayuela. Acá está jugando cosiendo burbujitas y acá en un trabajo en grupo, de lo que está viendo como el crecimiento de una planta, el gusanito y de los colores. Gracias, Lice. Gracias. Bueno, en la semana 11 vamos a tratar sobre qué son las metodologías y sobre todo qué son las metodologías activas. Entonces ustedes en cada una de las exposiciones, que la mayoría tiene 7, casi no por decir en su totalidad, porque he sido muy clara con ustedes y les he dicho que no quiero que vengan a leer, pero sin embargo ustedes insisten en seguir leyendo. Les Lice, dije disculpa. claramente que cada quien va a exponer cuando yo decida quién expone. Les dije, verifiquen en sus grupos, en las salas pequeñas, repasen entre ustedes, evalúen ustedes mismos, verifiquen que no estén leyendo. Y entonces ustedes insisten en seguir leyendo. Dicen, es que no puedo pronunciar los nombres de algunos autores y creo que sí se dio cuenta que me tardaba mucho en pronunciarlos. Son muy Ujú. difíciles. Por eso es que discúlpeme, todavía sigo practicando los nombres raros que se han puesto. Bueno, entonces, pero todos ustedes hablaron de la motricidad fina, la motricidad gruesa, hablaron en sí de todas las metodologías que se implanta dentro del salón clase con los niños que ustedes van a trabajar, que son de 0 a 6 años. Entonces, dentro de estas metodologías vamos a tener una metodología que se llama la metodología activa. Al decir nosotros metodología activa, estamos hablando en que el estudiante ya deja de ser pasivo, sino el estudiante crea su propio conocimiento partiendo desde el aprendizaje
significativo y del aprendizaje preexistente que existe ya en cada uno de ellos. Pero es muy importante incentivar y motivar a los niños a que realicen su proceso de aprendizaje a través de la investigación, sí, que investiguen, que exploren y creen sus propios conceptos, claro, obviamente, con el acompañamiento y la guía de quién, del docente. Entonces, ¿qué son las metodologías activas? Son un conjunto de enfoques, de estrategias didácticas que se sitúan en el estudiante con el sentido del proceso de aprendizaje, convirtiéndole en el protagonista esencial de este proceso. Es decir, que él crea su propia educación. En lugar de ser un receptor pasivo que está solo receptando información, y hemos dejado atrás con esto la educación tradicional. Hemos hablado mucho sobre la enseñanza tradicional. ¿Qué es para ustedes la enseñanza tradicional? A ver, ¿qué se les viene a la cabeza sobre la enseñanza Profesora, tradicional? la enseñanza tradicional era cuando el maestro era la pantalla principal y el estudiante era el receptor. El maestro tenía que prepararse bien para explicar al estudiante. Todo el peso caía en el maestro, porque el maestro tenía que prepararse de lo que vaya a decir para que el estudiante vaya aprendiendo. El estudiante tenía como receptor todo aprenderse principalmente solo a la memoria. Tenía que Ya. copiar todo lo que dijera Pues a base de Sandra, la ¿qué es memoria. para usted enseñanza tradicional? Pamela, Timpan Luisa, ¿qué es para usted la enseñanza tradicional? Disculpe, Lice, no me valía mi audio. ¿Sí le puedo responder ahora? Ujú. La enseñanza tradicional es el modelo más antiguo, que se dirigían a una sola enseñanza, como que todos teníamos que memorizarnos. Ya. A ver, todos están en casa, ¿verdad? Tienen al lado a su papá, a su mamá, a su abuelita, a su tío, ¿no es cierto? Ahora van a apagar sus cámaras, se van a dirigir donde ellos, que estaría ahí en el casa, y pregúntenle y díganle que le comenten cómo fue la educación en el tiempo de ellos. A ver, cuéntenme cómo fue. En 5 minutos, vayan, ahorita, investiguen eso con sus papás, sus abuelitos, sus tíos, y si no tienen a nadie, vayan a ver al vecino o a la vecina. Le dicen, mis vecinos Vecino, están dice. 2 cuadras de aquí para abajo. Mis otros vecinos Vecino están está 2 estudiando. montañas de subir. Yo estoy ¿Dónde solita en la está? casa. A ver, vayan, averigüen. Dicen la enseñanza antes era que en el área de matemáticas, me recuerdo que mi mamá me decía que cuando no sabían las tablas le pegaban con una regla en la mano. Ah, ya, qué chévere. A Sí, mí mi mamá sí me contaron a mí mis papás cómo era la enseñanza ah, A antes. mí, mi entonces, abuelita. cuente, Kerly. Es que decían que hoy en día la matemática, o sea, actualmente la matemática dice que es más súper fácil porque antes dice que era solo puro álgebra y si no realizabas alguna cosa con una regla te pegaban y todo eso. Los profesores eran un poquito más estrictos en todo sentido, no como ahora que la mínima y la persona se ofenda o alguna cosa porque les dicen. Porque decían que antes, o sea, era más estricto, más corregido todo, tanto en educación como en estudio y toda esta cosa. Ya. A ver, Melissa, ¿qué le contaron a usted o vaya a preguntar? Como yo vivo sola, Lisa, estoy viendo qué hago. No, ¿y qué le ha contado su mamá, su papá, su abuelito, su tío? ¿Cómo era? Bueno, antes mi mamá me decía que, digamos, cuando enseñaban, ellos querían que se aprendan lo que ellos les decían, no le pedían ni opiniones ni nada, digamos. Y si es que no podían, le pegaban con la regla o con algo que tenía. Ah, ya. Camila, Tacunchi, ¿qué le decían a usted? ¿Qué le cuentan? Ahí atrás suyo justo pasa un señor. A ver, pregúntele. A ver, vaya. Ya le pregunto, Licen, es que son clientes porque ahorita me encuentro en un local y sí, Ah, le pregunto. Le ya. dicen, A ver, veámosle a Michelle. Paimbosa ya se ha ido a preguntar porque está apagada su cámara y mismo de venir a comentarnos. Veamos a No, ya, Listen, ya Dailin. le pregunté a mi tía. A ver, Dice ya, ¿qué dice su tía? que antes, por ejemplo, les mandaban a investigar algo y tenían que ir a una biblioteca y leerse un montón de libros para consultar un solo tema.
Mm, Sailín, ¿qué le han contado a usted? Lo mismo que antes era como que más difícil los estudios, o sea, porque había menos fuentes donde sacar información y así mismo como dijo la compañera, había que ir a bibliotecas y los licenciados eran un poco más estrictos de lo que es ahora. Y Tania, Ya mi papi me sabía decir que si los estudiantes no, o sea, no aprendían algo, los docentes le daban, o sea, les cuereaban, así me sabía decir, porque eran más usted ya, estrictos. bueno, estrictos. Yasu, que tiene la mano levantada. Mi abuelita me estaba diciendo que antes eran más estrictos porque cuando se llegaban atrasados sabían pegar en las palmas de la mano. Sí, también cuando tomaba lecciones, dice que pegaban. Eran muy estrictos en la antigüedad, como para ahora. Ya. Ahora sí, Pamela, ya deje de ver la televisión y ahora sí diga qué es para usted la enseñanza tradicional. Eh, eh, centrado en el docente quien actúa como transmisor de conocimiento, mientras que el A estudiante ver, yo no tiene el rol. quería que usted vaya a investigar en el internet y lea lo que está en el internet. Yo quería que usted me cuente qué le han contado a usted. Aquí el, el estudio era como decir que un profesor era para todas las materias y si no podían daban con el borrador o contra el pizarrón. Ya él y ya vino investigando, a ver así cuente. Hoy ya vino tomando café, creo. No, Licen, A ver. mi mami me sabía contar que les sabían alzar la falda y les sabían pegar. O sea, mm, ahí no les importaba, les podían pegar y los padres mismos les autorizaban a los licenciados que les peguen. ya. A ver quién más se fue a investigar. Michelle. Ah, ya dijo, ya creo que habló Michelle. Sí, Licen, ya dije. A ver, aquí está Gisela Flores alzando su mano. Eh, Mi mami me dijo que más antes del estudio era muy forzado, o sea que tenían que estudiar y si no sabían una lección les pegaban en la mano con un, ¿cómo se llama? Pero les pegaban, era muy forzado. ¿Y quién creen que ustedes que cambió? ¿La educación o la forma como nuestros padres nos criaban a nosotros los antiguos y cómo les crían a ustedes? ¿Qué piensan que cambió? ¿Los docentes o los padres? Los Recién padres, hacía creo las yo. leyes. Padres. Padres, Creo que los padres. los padres y los docentes. Hoy en día los padres crían como en burbujas a los hijos. Mitad, mitad, Licen. Primero a los docentes, ellos Hasta el docente también se aplican actualizó ya. y ya dan charlas a los padres para que cambien la educación. A ver quién estaba hablando, Cassandra. Yo sí, yo pienso que los docentes, porque ellos ya se preparan y dan nuevas charlas a los papás para que cambien el pensamiento, la educación, porque nuestros padres como que ellos están criados a lo antiguo, al estudio. Pero ¿y ustedes creen que en la antigua a los papás les daban charlas? No, No, Licen. No, Yo no, creo, no, no, yo no. creo que No los era padres así. son los que cambiaron la educación. Solo que les ¿Y creen castigan. que los ¿No? papás antes, en la antigüedad, tenían un hijo, dos hijos, tenían 7, 8, 9 Mi hijos? A abuelito 20. tuvo 12, 13 hijos con mi finada abuelita que en paz descanse. Con la segunda, primera mujer, porque mi abuelita fue la segunda. La primera mujer tuvo que ver lo mismo, pero ahí tuvo creo que como 10 hijos. Y en la tercera mujer nadie sabe cuántos hijos tuvo porque esa mujer desapareció. De la paz de la tierra, desapareció. ¿Y Nadie ustedes sabe. creen que ellos tuvieron talleres para decirles cómo educar a cada uno de sus hijos? No, No, apunte malo, No, no. garrote, abandono. Eso fue. ¿Verdad? Mi abuelito eso era. Apunte al garrote a los hijos, apunte abandono. Y aún así, mis tíos siguen el mismo camino.
mi papi, milagro de Dios, creo que porque crió con mi abuelita, que en paz descanse, que no está así. Pero de ahí mi mayoría de mis tíos siguen el mismo camino. Hasta mis primos, por la cosa de todas. Y ahora ustedes creen que los papás de hoy y de la actualidad tenemos uno, dos hijos y creen que está bien que les den talleres para enseñarles a ser papás o mamás. Sí, Sí, Listen, yo creo que sí. ¿Por qué? Ok. Porque, o sea, nomás de ver la diferencia, antes les trataban a los hijos como sea, pues siempre les estaban pegando. Y en cambio ahora a los papás se les ve de que miman a los hijos. Entonces, no sé, creo que también sería de lo personal. O sea, no quisiera de que a mis hijos los traten como me trataron a mí. También creo que por eso. Ujú. Y también dicen, porque antes vendían a las hijas por tierras, animales, antes vendían. Entonces, mejor que les eduquen porque, siendo sincera, niñas chiquititas de 12 13 añitos ser vendidas era muy doloroso. Yo lo digo porque había personas mayores que me contaron eso. Mi abuelita principalmente, pero a ella nunca le pasó. Gracias a Dios, mi finado abuelito había sido uno de los hombres de su época, bastante que quería a sus hijas. Entonces, no era tanto Y así. cuando ustedes lleguen a ser padres de familia, necesitan un taller que les digan, Cassandra, verá, usted tiene que ser así con sus hijos. Psicóloga para su hijo, para usted, para su esposa, para que les enseñen a ser padres de familia, madres de familia, ¿creen? sí. Dicen, Creo yo sí diría para irme a uno de esos que porque porque no estoy hacer tan talleres mental para un buena hombre. para tener hijos. Todavía con los talleres va aprendiendo, Mande, Cassandra. va checando, cambiando. Ujú. De ustedes para ser estudiantes y hacer sus tareas necesitan que alguien esté al lado de ustedes y que les diga, hagan las tareas, vayan a la plataforma, abre la plataforma, mira tus tareas, realiza tus tareas, mira, ya mismo se te acaba el tiempo. Listen, yo creo que ya cuando esa persona ya se hace madre, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo para enseñar a sus hijos. Ujú. Es que para ser Ya no mamá, necesita de otra persona que le esté diciendo cómo criar, porque si se supone que ya va a ser mamá es porque sabe. y se Claro, supone ya que si cada se quien sabe metió a la hacer cosas enseñanza. de adultos es porque está madura. Claro, ella sabe que No está La necesitan madurez de otra para llama a persona. criar. algo que Bueno, se yo llama no necesitaría, la responsabilidad. verdad, creo. Y la madurez llama a algo que se llama responsabilidad. Sí. Entonces yo creo que los tiempos han cambiado. A ustedes les tocó vivir en una época que está llena de tecnología, que está llena de internet, ¿sí? Ustedes no pidieron eso, ¿sí? No pidieron. Ustedes son una generación en el cual están involucrados en el internet, en el IA. Como nuestros abuelitos, en cambio, ellos vivieron en una generación y estuvieron jóvenes en una generación que apenas existía la televisión, apenas así, pero ya remota la televisión, que les diré, de 30 hogares, un hogar tendría televisión, ¿verdad? No había muchos vehículos. Entonces, ellos también vivieron una época en la cual vivían su entorno. Ellos no podían acceder a otros entornos porque no había el internet. En cambio, ustedes, estando en cada uno de sus sitios, imagínense, acceden ahorita a la educación. Estando en cada uno de sus casas, ustedes cogen el internet y se enteran de noticias internacionales. Ya no necesitan ni siquiera ver la televisión cuando salgan las noticias internacionales y ver qué pasó en otro mundo, ¿no? Acá ustedes cogen el internet, investigan y ya saben, ¿verdad? Imagínense en cuánto ha evolucionado que ahora ya tener una televisión y poner así como en Teleamazonas, Ecuavisa, ¿qué canal más hay? TC creo que también hay, Telesistema, que antes yo le conocía porque les juro que años no veo la televisión. Y entonces, ahora ustedes cogen una televisión y ya pueden tener plataformas como Netflix, Primer Video. ¿Qué más hay? Hay el Flujo, que hay muchas personas que lo usan porque dentro del Flujo hay diferentes plataformas que ustedes pueden acceder. Entonces, imagínense en cómo evolucionó, ¿no? Pero se fijan que evolucionó positivamente, evolucionó positivamente la tecnología, evolucionó
positivamente que nosotros podamos acceder a información a cualquier momento y está al alcance de nuestras manos. Pero yo creo que como seres humanos también tenemos que evolucionar en una forma positiva, porque nuestros abuelitos nadie les enseñó a ser papás y mamás irresponsables, que teniendo 6, 7, 8 hijos, ellos sabían cómo lo educaban, cómo lo vestían, cómo le daban todo lo que necesitaban, ¿verdad? Y no, y se casaban como que a los 15, 16 años máximo formaban familias y ya formaban un hogar y lo sabían mantener. Ahora en la juventud, en cambio, los papás jóvenes, los papás modernos, creemos que protegiéndoles y sobreprotegiéndoles a nuestros hijos es ser un buen padre. Y ser un buen padre o una buena madre no es sobreprotegerles a los hijos, sino prepararles para un mundo en que, obvio, nosotros no vivimos en ese mundo, pero sí prepararles a ellos al mundo que se van a enfrentar, como es el mundo de ustedes. El mundo de ustedes ahorita hay mucha publicidad, hay mucho acceso a la información, hay mucha adquisición de culturas que no nos pertenecen. Y nosotros a veces tomamos las culturas que vemos en el TikTok, que vemos en el Internet, que vemos en el YouTube. Vemos la forma de vestirse, vemos las formas de actuar, vemos las formas de peinarse y vamos asumiendo culturas que no nos corresponden. Entonces de ahí vamos viendo que nosotros tenemos que tener la suficiente madurez para poder relacionar las cosas que vemos que casi en el TikTok. Si hablamos del 95% de lo que sale en el TikTok es falso. Sí, hay videos que sí nos educan, pero hay videos que no nos educan. Pero está inmiscuido ya en el mundo que nosotros estamos viviendo. Y cuando les toque ser papás, o en este caso les toque ser profesores, se van a enfrentar a un mundo que capaz que aquí en el aula no les podemos enseñar a los profesores, porque lo que viene son los alumnos y los papitos, porque ahora hasta la universidad van los papitos, ¿se imaginan? En mi época, una mamá que vaya a la universidad, o sea, para mí era lo más bochornoso que puede pasarme, ¿sí? Porque cuando yo fui a la universidad, o sea, yo ya tenía 17 años y medio, ya estaba caminando a los 18 y yo tenía que ser responsable de mis actos, responsable de mis cosas y tenía que aprender a hablar yo, ¿sí? Hablar yo. A ver, me pasa esto en tal materia, yo acercarme y hablar con el docente, con la docente, me pasa esto, por favor, ayúdeme, por favor, esto. Pero en su tiempo, ¿no? Ahora los estudiantes, en cambio, son qué me importistas, o sea, son tan qué me importistas, y es porque vienen formados de los papás que están siempre al lado y no les dejan evolucionar, no les dejan ser independientes en sus cosas, no les dejan ser responsables en sus cosas. Entonces yo creo que los papás con nuestra sobreprotección les estamos haciendo un daño, y no nos damos cuenta que ustedes tienen acceso al internet y nos dan 3 vueltas en información, ¿sí? Entonces ustedes al enfrentarse como profesores se van a dar cuenta de todo esto, se van a dar cuenta de todo esto, que ustedes también como profesores necesitan formar estudiantes activos. Y hablábamos de la educación tradicional. La educación tradicional, ustedes me hablaron mucho de que tenían que ir a investigar en las bibliotecas y leer varios libros, que si no sabían las tablas les daban con la regla. A mí me sabían dar con el San Martín, que era el rabo del toro seco, y eso era el San Martín, y con eso me daban si no aprendía las tablas. Era Entonces, conocido la beta manada. era muy fuerte, ¿no? Era muy fuerte en los castigos que recibíamos, pero en la enseñanza tradicional el docente era el experto, el que transmitía todo el conocimiento de una forma unidireccional, es decir, que solo hablaba el profesor y nosotros éramos calladitos, no había chance de uno volver a decir algo para que sea bidireccional. La clase era solo unidireccional. El estudiante escuchaba, tomábamos nota, memorizábamos para luego reproducir como grabadoras la información, ¿sí? En un examen. Y fíjense en que hasta ahora en día estamos usando el examen, ¿sí? El foco de la enseñanza era cubrir por tiempos
y repetir como grabadoras la información. Pero sin embargo, hoy estamos con la enseñanza de la metodología activa. Es donde el docente quiere enseñar con experiencias vividas, ¿sí? Que permita guiarles y facilitarles a ustedes, los nuevos docentes, los futuros docentes, recursos que les ayude a dar su clase a todos sus alumnos y les ofrece retroalimentaciones. Y también les permite que los estudiantes aprendan investigando, explorando, construyendo sus propios conceptos, crear y aplicar conocimientos para resolver problemas reales, lo que ustedes no están haciendo. ¿Por qué? Porque les digo, investiguen, hagan tal tema. Ustedes van al IA, le dicen, a ver, el PROM les dice, a ver, necesito esto de tal autor, ya está. En menos de 3 minutos, ni vi, ni di lectura, ya compartí el grupo, ya está el trabajo. Van al internet, buscan, ya está el trabajo. Vienen a exponer y dicen, ya cogemos y leemos y ya está. Y total, no tenemos nada. Entonces, estamos cayendo en ese juego de que solo vamos, pedimos al internet. Hoy la facilidad de ustedes, la inteligencia artificial. Pero lo importante es que ustedes tienen que dar lectura, analizar y venir a compartir lo que ustedes comprendieron. ¿Sí? A compartir, a conversarme, a decirme, profesora, yo entendí esto, que intervenga otra persona del grupo. Y yo diga, Cassandra, ¿te acuerdas que también investigamos esto y nos atrajo esto? Y está muy interesante esto que dice Fernández. Y nos parece que esto podríamos aplicar en clase. Profesora, imagínese, usted no nos habló de esto, pero nosotros investigando encontramos esto. Fuera muy interesante y atractiva la clase. Entonces ustedes, a veces yo no comprendo, ustedes vienen ya de una era nueva, se podría decir, ¿no? De estudiantes, no sé, en el colegio, si ustedes seguían con una metodología tradicional o ya les convirtieron en una metodología activa en donde eran totalmente activos, o seguían con la tradicional que el profesor entraba y ustedes era unidireccional, solo recibían información y ya. Pero ustedes ya tienen que cambiar ese chip que tienen en la cabeza. Ustedes tienen que ser estudiantes activos, investigar, pero no y le decir a la IA, el PROM, por favor, investígame de tal actores, créame una infografía y ya. No, pues tengo que investigar. Para investigar tengo que leer, buscar artículos científicos sobre el tema, investigar qué dice, conversar con mi amiga, mira, esto me dio a mí la inteligencia artificial, esto busqué en el internet, me dio algunas direcciones, pero no coincidieron. ¿Qué te parece esto? Lo más importante de este autor, mira, es esto. Por eso se hace trabajos de investigación. Si no, ustedes no están haciendo trabajos de investigación. Y lo que yo necesito es que ustedes construyan sus propios conocimientos y compartan conmigo, que se vuelvan estudiantes activos. Pero su chip todavía no se resetea. Y ya estamos a punto de acabar nivelación y el chip de ustedes no se resetea. Cuando yo les pregunté qué era educación tradicional, Cassandra se quedó en blanco. Pamela seguía viendo la televisión. Y después comenzaron a buscar en el internet y comenzaron a leer. Y no era de eso. Sí ven que todas sabían que era educación tradicional el momento que les dije, a ver, díganme qué les contó su abuelito, su tía, el vecino, el quien sea, qué les contó cómo era la educación. Toditas hablaron. Toditas hablaron, toditas comenzaron, sí, es que les pegaban, le memorizaban, cuando les mandaban a la biblioteca les tocaba leer muchísimo, era diferente. Sí ven que todas sabían, pero ustedes están presionadas a, no sé, a que no confían en ustedes mismos, o sea, no confían en sus conocimientos, sino que como ustedes ya están unidas y enlazadas a un internet y a un IA, ustedes tienen que buscar en el IA porque o en el internet, pues si no, no sirve lo que voy a decir. Y no es así. Compartan sus vivencias, compartan lo que sienten, compartan lo que piensan. Porque si ustedes creen que ya saben todo y no quieren compartir aquí, ¿cómo se van a equivocar y cómo van a saber qué es lo correcto? ¿O cómo vamos a investigar qué es lo correcto? Porque ni yo siendo profesora, tal vez pueda responderles a todas las inquietudes que ustedes tengan porque soy un ser humano, ¿verdad?
Pero en cambio, si ustedes están esperanzadas en que me pregunte, y voy a buscar en el internet, obvio, porque ahorita están en virtual y tienen acceso a una computadora inmediatamente. Tienen acceso inmediatamente al internet, pero ¿y qué van a hacer cuando vengan al presencial? Se van a quedar calladitas o calladitos, que está aquí ya Juan. Se van a quedar así. Dice, necesito decirle algo. ¿Qué pasó, Valeria? La escuela tradicional todavía estaba dándose ni mucho tiempo cuando uno estudiaba en el campo. Ahí se Ujú. sabía dar clases Claro. tradicionales. Porque yo lo digo porque yo sí estudié en esas escuelitas de campo, Es porque muy era arraigada bastante la educación tradicional en el campo. Es muy difícil, por eso es que ustedes son la nueva era de profesores. Ustedes tienen que de- sacarse el mis chip. compañeras son las nuevas eras, porque yo sí saboreé esas reglas de No, toda pero la vida. Valeria, me refiero a las nuevas eras de docentes, no de estudiantes. Ustedes ahorita, obvio, están siendo estudiantes, pero están estudiando para ser docentes. Ustedes van a ser la nueva era de docentes, en donde ustedes no han de querer, pues, ser un docente donde vaya con la metodología tradicional. No, pues ustedes tienen que ser un docente que vaya con la metodología activa, en donde ustedes quieran que su estudiante haga lo que hicieron hace 10 segundos, hace 10 minutos hicieron, toditas. Toditas comenzaron a hablar, sí, es que a mí me contó esto, a mí esto, mi abuelita. ¿Vieron? Qué chévere, o sea, se volvió súper dinámica la clase, nos reíamos, escuchábamos, todas deben acordarse qué dijo la una, qué dijo la otra, que le pegaban, que la biblioteca, que mi abuelita dijo que eran más exigentes, que mi mami me contó esto. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Y sí pudieron, y todas dijeron que era la pedagogía tradicional, toditas, sin estar leyendo en el internet, sin estar diciéndole a Lía, oye, Ia, pon las palabras en mi boca, no, o sea, todas leyeron, hasta la Yaeli se fue, se levantó, fue a tomar café, agua, no sé, le vino preguntando a la mamá le dijo, sí, a mí sí me pegaban, anda a decir eso, y era muy memorizo, vino la Yaeli, se sentó, contó, bien, ven, pero ¿y qué aprendieron? Se van a acordar siempre de esta clase. Se van a acordar siempre porque fue una clase significativa, de aprendizaje significativo, porque ustedes ya tenían ese conocimiento, pero ni ustedes mismos dejaban salir ese conocimiento que ustedes ya tenían. Lo que ustedes tienen es miedo, inseguridad, y deben tener seguridad de ustedes mismos. Y si no van a soltarse así, o sea, hablar aquí en clases de nivelación, ustedes están fregados en carrera. Yo les veo muy tesas a ustedes. Y bueno, Juan, discúlpame que hable solo en femenino, pero son más chicas, ¿no? Pero yo les veo muy tensas a ustedes, muy así como que no tienen seguridad de ustedes mismos de hablar, de compartir. Si yo les digo metodología activa, ahorita ustedes ya saben ya. A ver, díganme qué es metodología activa, pero no vean en el internet, díganme. Si se equivocan, yo les voy a decir, no, creo que no. O sea, no les voy a decir, vean, tienen un cero, no. Estamos aquí para compartir y aprender. Licenciada. Ya, Milet, le contaré que usted tiene un cero porque no pudo ni compartir ni nada. Así, Lice, si usted hubiera sido y hubiera tenido pero, dominio del tema, usted sin presentación me hubiera dicho, no importa, no se puede ver, pero yo sé lo que investigué y este rato le comparto. Y Lice, comenzar a hablar. ahorita puedo compartir, licenciada, puedes La que próxima clase, ya, Milet. Entonces, chicas y Juan, entonces a hablar. Ahorita les voy a preguntar. ¿Qué es la metodología tradicional y qué es la metodología activa? A ver, ¿qué es para ustedes con sus palabras? A ver, Alba se fue y apagó su cámara. Vamos a comenzar con Alba. Bueno, La activa es la moderna. A ver, Nayeli Caiza, con sus palabras. Yo le hice la metodología tradicional, la que existía antes, y la activa, la que existe ahora, que es muy diferente, la verdad. ¿Por qué? ¿Cuál diferencia encuentra usted? Porque mi mamá me comentaba que antes los docentes tenían el poder de coger y reprenderle a cada estudiante, pero ahora ya es diferente, o sea, ahora un docente no le puede tocar a un estudiante porque si no los papás van contra ellos o cogen y ponen una denuncia, entonces ya no es como antes. Por eso los docentes de hoy en día son muy diferentes a los de antes, la verdad.
Pero eso estamos hablando como padres y ahora usted como estudiante, póngase usted, váyase unos años atrás, usted era estudiante. ¿Cómo era su papel de estudiante en la metodología tradicional? Dicen, Tradicional antes era con el uniforme, antes, porque cuando estaba en la escuela, el uniforme tenía que llevarlo bien, si no, no me dejaban entrar, si no me dejaban afuera. Tenía que ir por mi papá para que me dejen entrar. Entonces, ahora me he dado cuenta que, o sea, ya no le toman en cuenta mucho el uniforme, le dejan entrar así como si nada. Cuando estaba en el salón de clase, cuando iba con su uniforme, ¿cómo era su clase? ¿Cómo entraba la profesora? Bien uniformada, daba el ejemplo. Ya, y de ahí, ¿qué más hacía su profesora? ¿Cómo O eran sea, sus horas clase? A ver, cuente. interactuaba bastante con nosotros. La verdad me ha tocado licenciados súper chéveres en la escuela, en el colegio. Interactuaba bastante. Interactuábamos de parte a parte, estudiantes y docentes. Entonces ya le convirtió usted en una estudiante activa. Ujú, Ya se no podría era decir. como la que le contaba a su mamá, ¿verdad? En que ella Sí, tal vez entraba a clases y tenía que sentarse, memorizar todo, al siguiente día como una grabadora, repetir absolutamente todo al frente de la docente, ¿verdad? sí. Ya. Entonces sí, sí está viendo la diferencia entre usted y su mamá. Usted es una estudiante activa y ella fue una estudiante tradicional. Eso es lo que quiero que asimilen, ¿sí? Eso quiero que analicen ustedes y vean totalmente la diferencia. Y usted, Nayeli, me acaba de decir que tenía profesores muy bonitos que le enseñaban y le dejaban crear su propio conocimiento, en pocas palabras. Eso es lo que me dijo porque me dijo Ajá, que le tocó muchos dicen. profesores buenos. ¿Qué sí. pasó, Valeria? Bueno, ya creo que todos conocen que yo sí estudié en una escuela antigua y, como usted dijo, no era así. Los profesores no le daban cosas bonitas a uno, ni un regalo, ni un caramelo. Pero el llegado al caso, uno llegaba con un caramelo, una garrotiza y sentada, arrodillada, una mancha en el uniforme, una mínima manchita, una cueriza y para la casa, traer al papá al día siguiente. Otra cosa, llegaba atrasado, arrodillado en puras pepitas de maíz, muy suave, ya demasiado suave. Otros le ponían ahí esas tapas de las botellas de vidrio, esas punchudas, esa ponían, qué dolor. No daba uno el examen bien, lo paraban al frente, le hacían que todos se le burlen, una garrotiza y para la casa por no dar el examen, o no dar Ya. la lección. Lo llegaba con el zapato mal arreglado, garrotiza y para la Quedado casa. traumada, compañera, usted. Y en el Traumadísima. salón clase, Se han Valeria, quedado, ha ¿cómo era? quedado traumada con eso ya. El salón clase, un solo ruido, un mínimo ruido. Ese muchacho para afuera. Y con el padre al día siguiente. No se valía hacer ruido. ¿Y cómo eran las clases de matemáticas? Durísimas. Ahí le ¿Cómo? explicaban en la pizarra de, vamos a hacer la raíz cuadrada de 5. Uno era pollo, no sabía ni cómo se hacía. Y por el llegado al caso uno no ponía atención. ¡A la pizarra! Señorita Meléndez, a la pizarra. Está mal hecho. Ponga atención. Para allá. A otro compañero cuando no puedo hacer. Señor, ¿cómo era? Señor Apuntes, véngase acá. Póngase a hacer este examen. No, no, esta presentación. Vamos. No hablaba bien. ¿Qué hace usted? ¿Qué es mudo? ¿No sabe hacer bien esto? Vaya a sentarse. Inútiles, inservibles, no saben hacer bien las tareas, no pueden presentar las presentaciones. ¡Qué mala educación! ¿Y esa forma de sentarse? ¿Y esa falda qué? Muy alto. Por 2 milímetros de la rodilla. 2 milímetros. El recreo era específico. Tal hora el recreo y a la hora de entrada. Si uno no había hecho bien la exposición, le tenía toda la mitad del recreo. Un poquito para que vaya a comer. Ya para que coma. Milagro de Dios y le dio para comer. Otra vez se quedaba todo el recreo en clases. Ha sido centro militar, creo que eso. ¿No? Así eran las antiguas en el campo. En el campo era Pero así. así es Compañera, ahora. ¿en qué época vivió No, no, Diosito? no, es que sí es verdad eso. Hasta ahora en las escuelas El nombre de ese del rurales campo. aún pasa eso, aún pasa eso. Y Yo es también triste. tengo Pero una la han anécdota. dejado muy traumada la Valeria, Alice. Y no, y es muy Demasiado. triste, es verdad. En las escuelas del Ustedes no sector creen, por rural aquí creo que tengo la cicatriz todavía que es me así. dejó.
En las escuelas rurales Y aún es también en las así. Y lo niñas. peor es que ustedes que se están preparando para ser docentes van a tener que empezar en las escuelas rurales. Y es terrible que ustedes, que ya son una nueva generación de docentes, vayan con las mismas cosas a una escuela rural. ¿Por qué? Porque ustedes ven en una escuela rural personas con escasos recursos económicos, con que sus papás no han sido preparados, no han estudiado, son gente de campo. Entonces a veces los docentes se aprovechan de ese conocimiento que tienen. Pero no debe ser así porque los docentes tenemos que aprender a ser docentes aquí o allá. Nosotros siempre tenemos que establecer las pedagogías que aprendemos y sobre todo hoy que estamos en pleno siglo XXI, la pedagogía activa es lo que se debe usar, ¿sí? Que se debe usar y tenemos que aprender a tomar cosas de la pedagogía tradicional que han sido muy positivas. A veces hay muchos niños también que aprenden a través de la repetición. Tenemos que tomarla. Imagínense en el examen, seguimos usándolo hasta hoy en día. Hay muchas maneras de evaluar, pero sin embargo le seguimos tomando el modelo de el examen. Entonces ahora sí creo que pudieron establecer una diferencia entre entre la metodología tradicional y la metodología activa, ¿verdad? Ahora sí creo que les quedó muy clara antes de estarles yo diciendo qué es la metodología activa y la tradicional. Yo creo que hoy ustedes construyeron su propio concepto de metodología tradicional y de la metodología activa. Cómo era el estudiante en la metodología tradicional y cómo es el estudiante en la metodología activa. Independientemente de cómo el papá antes permitía que sí le castigaran a sus hijos y como que ahora no, eso no está dentro del contexto que estamos estudiando, sino nuestro contexto es nos tenemos que enfocar siempre dentro de nuestro salón clase. Cómo era el estudiante, cómo ustedes aprendieron. Ustedes ya vienen de una educación activa. Sus abuelitos y sus papás vienen de una educación tradicional. Entonces ahí establecemos diferencias, ¿sí? Ahora, la tarea para ustedes de la semana 11, yo no sé qué está de tarea, no me aprendo todas las tareas, obviamente, ¿no? Pero ustedes no van a leer la rúbrica de la semana 11, ¿sí? La tarea para la semana 11 es hacer una investigación. ¿Cómo era la educación de sus abuelitos, de sus papás y cómo fue la educación de ustedes? ¿Sí? Hacen un cuadro comparativo y buscan las diferencias. Por favor, no quiero que me pongan es que de la falda que los papás permitían que si les pegan. No, nos vamos a centrar dentro del salón clase. Le vamos a preguntar a la mamá, a ver, ¿te daban lengua, mate? ¿Qué materias nomás te daban? O le daban, como ustedes traten a sus abuelitos, a sus abuelitas. ¿Y cómo era la clase de matemáticas? A ver, coméntame. Entraba el profesor y qué te decía, trabajaban juntos, él solo hacía en la pizarra, y van a hacer una comparación con la educación de cada uno de sus docentes, de ustedes, ¿sí? Entonces, esa va a ser la tarea de cada uno de ustedes. Y la próxima clase me van a comentar, no quiero presentación, no quiero Canva, no quiero PowerPoint, nos vamos a comenzar a conversar acá, quiero verles y trabajar estas semanas que nos quedan, que ustedes aprendan aquí a compartir las cosas y a hablar, porque les veo muy pasivas, no están activas. Y eso no conviene. Ustedes van a ser docentes y sabían que ya ustedes vienen presencial, ¿no? Sí, vienen presencial. Las chicas de educación básica averiguaron al decano y les dijo que sí, que todo educación viene ya presencial desde el primer ciclo. Sí. Avisaran con tiempo, Licen, para ir a averiguar cuartito. Sí, no, en serio, les digo, en serio, déjalo de chistes. Y de ahí le llamé a un chico que ya está en tercer ciclo, en cuarto creo que está el Carlos Bravo. Le dije, Carlos, ustedes también van a presencial y me dijo, chuta, licenciada, qué noticia que me da, pero no, me dijo, no hemos sabido nada y él se ha sabido también llevar con el decano de educación. Y el Carlos dice, ahorita investigo y le llamó al decano de ciencias de la educación y despuésito de 10 minutos me llamó el Carlos y me dijo, profe, gracias. Sí, verdad, ya tengo que ir a ver cuarto. Ya me dice que sí, que toda educación vamos al presencial desde primer ciclo.
Y ustedes son educación inicial. 100% segura, Hay Lisa. plata, Lice. Dicen, pero si te puedo 100% decir seguro. lo mismo que el primer ciclo para poder ir en busca de cuarto. Tengo familiares en Guaranda, pero nadie nos jalamos. Por eso, 100% segura, creo yo. Que educación básica ya le dijeron, ya educación básica ya se están moviendo para ver departamento. Y me imagino que educación inicial. ¿En la inducción no les dijeron a ustedes eso? solo nos mandó unos papeles y no nos han mandado lo que dijeron que al correo iban a mandar y ya que día mismo ya nos empieza a tocar. Solo dijeron que este mes tenemos que ponernos ya a hacer los papeles. Ya Nada. verán. Sí, habló algo de ¿Ustedes eso. sí fueron a bienestar universitario o no Lice, fueron? yo le No, quería decir, El Lice. día de la inducción, ¿fueron a bienestar universitario o no? no, Liz. No, Dicen solo que solicitaban, nomás creo que era nada más. no quería ir.